el facilitar con mecanismos jurídicos propios de la justicia transicional el proceso de restitución de tierras a lo que se estima, según cifras las más fidedignas de las muchas que existen, que no fueron en el último cuarto de siglo menos de 400.000 familias despojadas de sus tierras en cuantía del orden de 2 millones de hectáreas, amén de los 4 millones de hectáreas en que se estiman las tierras que, sin haber sido despojadas, tuvieron que ser forzosamente abandonadas por la violencia y el amedrentamiento. Se estima que en Colombia el 40% de los predios rurales que se trabajan no tienen títulos formales de propiedad, tienen títulos precarios por diversas razones, sociales unas, históricas otras, pero lo cierto es que el 40% del campesinado colombiano no tiene títulos de propiedad. El plan del gobierno es formalizar o titular algo así del orden de 500.000 hectáreas por año, lo que nos conduciría en este cuatrienio a 2 millones de hectáreas formalizadas, que sería un verdadero récord en la historia de la formalización de la propiedad agraria en Colombia. Ya estamos en ruta de cumplir esa meta este año. Llevamos unas 350.000 hectáreas formalizadas y creemos que al final del año con creces se va a superar esta meta. Estamos teniendo prácticamente que comenzar por reconstruir una institucionalidad casi físicamente. Ustedes van hoy en día al edificio del INCODER y verán que es un edificio que casi está a punto de venirse al suelo porque casi lo tumba un terremoto que hubo en Bogotá. Fue el único edificio del CAN que sufrió gravemente en sus vigas y en sus estructuras, y estamos apuntalándolo físicamente con ingenieros y con refuerzos para que no se vaya a caer. Bueno, eso que se está haciendo físicamente en la estructura del edificio del INCODER es también lo que el instituto es por dentro, o lo que se encontró. Entonces se está haciendo, y digo del INCODER porque es uno de los instrumentos importantes de lo que se dispone, para bien o para mal de hacer, para hacer desarrollo rural en el país, haciendo primero una profilaxis interna grande y luego replanteando una serie de políticas y dándoles énfasis a otras en términos de desarrollo rural. La gente del campo vive en un 64% desde debajo de la línea de pobreza, es decir, prácticamente se puede decir que el campo es, o las gentes del campo son un 33% más pobres que el promedio nacional, y dentro de esos más pobres, las más pobres de todas son las mujeres rurales, y las más desempleadas dentro del desempleo rural pues son las mujeres también. Y decía Cecilia que tanto la pobreza como el desempleo en Colombia tienen rostro de mujer. El gobierno entonces quiere ser consecuente con este análisis. Estamos reglamentando la ley que se expidió hace 3 años, y esta es la hora que no se ha reglamentado sobre la mujer rural. En la ley de tierras y de restitución se le ha dado un privilegio, un acceso privilegiado a la restitución de tierras que hubieran sido despojadas a las mujeres cabeza de hogar. Las cifras que hay de la pastoral social y de acción social muestran que cerca del 40% de las tierras despojadas en Colombia por los violentos lo fueron de mujeres, o bien cabezas de hogar, mujeres solas, o bien de mujeres que perdieron en el conflicto armado a su esposo o a su compañero. Pero no el riego y drenaje de los grandes latifundios, no el riego y drenaje
fraccionados simplemente para hacerse a la duplicación de los subsidios públicos, sino el riego y drenaje cuando se hace colectivamente por pequeñas unidades campesinas que se asocian para tener pequeños proyectos de riego, de drenaje en la ladera colombiana, para los cuales tener acceso ordenadamente al agua puede ser la diferencia, o es ciertamente la diferencia entre el día y la noche. Que de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, un décimo de ellas, su uso óptimo no es ni la ganadería ni la agricultura, sino la reforestación comercial y empresarial. O sea, tenemos 14 millones de hectáreas cuyo uso óptimo sería emprendimientos forestales. De esos 14 millones de hectáreas, apenas tenemos en este momento un stock sembrado en bosques comerciales de 350.000 hectáreas. Fíjense ustedes la desproporción: 14 millones de hectáreas de uso óptimo de reforestación y apenas tenemos un stock de 350.000. Pero más grave aún es esta cifra si se piensa que, según las cifras más autorizadas, al bosque natural reservado se le está extrayendo ilegalmente algo así como el equivalente a 300.000 hectáreas de madera por año. Es decir, por año le estamos sacando ilegal, fraudulenta y delictuosamente a la reserva forestal colombiana, por año, casi el 80% de lo que es el stock de los bosques plantados artificialmente. Estamos buscando lo que sería realmente un logro fiscalmente ciclópeo, si lo logramos concretar, que es duplicar los recursos asignados al desarrollo rural de este año 2011 hacia el 2012. Entonces, en la ley de desarrollo rural exploramos también o concretamos la idea de las zonas de desarrollo rural. Las zonas de desarrollo rural es aquellas que, estudiada la geografía nacional y sus indicadores, es donde hay en las zonas rurales los mayores índices de pobreza. Tenemos 14, 15, 16 zonas de desarrollo rural prioritarias, y hacia allá queremos, y lo dice la ley, enfocar, focalizar, acentuar los programas de desarrollo rural para que puedan tener no un efecto de escopeta de regadera, sino realmente generar cambios en las estructuras sociales y económicas de estas regiones. DRE quiere decir desarrollo rural con equidad, pero, por ejemplo, en el nuevo DRE los recursos van única y exclusivamente a pequeños y medianos agricultores. Solamente si hay algún programa en donde hay alguna alianza productiva, donde sea más del 60% el componente de pequeña agricultura, puede calificar. De resto quedó cerrado el DRE para los recursos demandados por la gran agricultura, como es el caso de la pequeña lechería en el país. 350.000 familias viven de ello, y es uno de los sectores más vulnerables y más, digámoslo así, más frágiles frente a un TLC. Hay que hacer un esfuerzo apremiante que no se ha empezado a hacer, y lo estamos iniciando con el DRE, para financiar la recomposición tecnológica de la pequeña unidad productiva de lácteos en Colombia, con facilidades de enfriamiento, de pasteurización, de modernización. De lo contrario, cuando les llegue la ducha fría del TLC,
o mejor, para que cuando llegue la ducha fría de los TLCs, esa ducha fría no se vaya a convertir en una neumonía mortal, sino que la puedan soportar. Habrá otros sectores que van a resultar gananciosos con el TLC, productos nuevos, frutas, verduras, hortalizas. Ahí el país tiene unas posibilidades muy interesantes de llegar a un mercado ahora sin aranceles, con 300 millones de habitantes y un poder adquisitivo per cápita de $30.000 al año, que si no lo hacemos, pues otros, para no ir muy lejos, los centroamericanos, que tienen una oferta exportable agrícola muy similar a la nuestra, pues van a estar allí, ya están con su TLC entrando con todos sus productos nuevos a la oferta de los productos americanos. La inseguridad alimentaria en Colombia no es tanto que no haya alimentos, con la excepción que he mencionado del maíz, como que el tema de la pobreza y de la marginalidad aleja a muchos colombianos de tener un acceso adecuado a la canasta de alimentos si estos se ponen a niveles prohibitivos. Este es un tema que está asociado a toda una política social de mejoramiento de ingresos, de equidad y de desarrollo rural.